En Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Bienvenidos una vez más al programa En Fase Experimental, vuestro programa, espero, de ciencia favorita. Y como viene siendo norma, en esta última temporada tenemos a Berta Bert y a Rubén Pérez Carrasco. No sé si recordáis que Berta Bert es investigadora del Departamento de Genética de Cambridge y Rubén Pérez Carrasco es investigador en el Departamento de Matemáticas de UCL. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estáis? Que hoy, bueno, ya os anticipo que tenemos un programa un poquito diferente, porque hoy vamos a hablar de investigación. No sé si podemos hablar de ciencia o no, esto si queréis lo discutimos o no. Y básicamente vamos a hablar con Blanca Ochoa Fraile, que ella lo que hace es intentar datar pinturas rupestres, pinturas hechas en el Paleolítico. ¿Qué os parece? Me parece súper interesante, ¿no? Porque el neandertal parece que lo peta en este programa, ¿no? Los neandertales es que están muy de moda. A mí me parece que eso es ciencia pura. Ciencia pura. Ciencia pura y dura. Muy bien, pues eso será en la segunda parte del programa. Y ahora, Rubén, ¿nos has traído alguna noticia? Pues tengo noticias y, como siempre, me gusta empezar haciendo preguntas. Y hoy os he traído imágenes. Imágenes que nuestros oyentes no pueden ver, pero que las subiremos al Twitter, las podrán ver allí. Y para que ahora tengan un feeling, pues voy a decirle a Teresa y a Berta que nos describan estas imágenes. Os voy a dar 3 imágenes y tenéis que encontrar qué tienen en común esas 3 imágenes. Venga. Primera imagen. ¿Quién la quiere describir? Berta. A ver, pues... Es una es una imagen de partes y de enteros, ¿no? Que las partes y el entero están como desconectados, pero complejo, aún así, ¿no? Tiene sentido. Bueno, pero tú deja que así el oyente se imagine, Rubén. Entiendo, muy bien, muy bien. Sí. Teresa, ¿tú qué ves en esta imagen? Bueno, pues yo lo que veo es o sea, ¿puede ser específico o tiene que ser abstracta la definición? Específico, puede ser específico. Vale, pues yo lo que veo es frutas que están dispuestas de tal forma que parece que componen, dinosaurios, diferentes tipos de dinosaurios. De verdad que sois como muy polite y como muy educada, yo diría dinosaurios hechos de fruta, fin de la cita, no veo nada más que... Bichos de fruta. ¿La pondrías en vuestro comedor? Parece bonito. Encima del bol de fruta. Encima del bol de fruta. A mí me gusta. Me recuerda... ¿Cómo se llama? ¿Sabéis el pintor este que tiene un nombre bastante bizarro? Que de hecho pinta formas de caras con frutas. Sí, yo sé quién dices, pero ahora no sé cómo se llama. Ya. Lo comentaremos. Vale, el siguiente episodio. Segunda foto. Pues son fotos de modelos, hombres y mujeres, colocados 2 a 2. Gente guapa. Gente guapa. Gente guapa en pares. ¿Conocéis alguno de ellos? No, ninguno. Ninguno. Bueno, voy a decir que parece que la foto está como... O sea, hay algunas fotos que no sé si encajan súper bien dentro del... No sé si está tocada de alguna forma que está como alterada, que parece que las fotos no son exactamente las reales. No sé. Tercera foto. Algo tienen algo raro. ¿Qué veis aquí? Teresa dice sí. Yo creo. Sí, dale, sí. Berta, ¿tú cómo lo ves? Yo veo... A ver, aquí hay muchas imágenes. Unas... tres son paisajes bastante normales, pero las otras 3 son... Yo veo pollos y desnudos humanos. Yo no sé vosotros qué veis. Fíjate la audiencia que estará pensando cuando... Yo creo que la definición de Berta es bastante precisa. Y lo que me da la impresión es como que tiene algo que ver con la simetría, ¿no? Es como si a la mitad de estos cuadros de alguna forma estuvieran como duplicados y... O sea, es como que creo que tiene algo que ver con coger una imagen, replicarla y difuminarla o alterarla. O algo así me parece que tiene pinta. ¿Qué os parecen las fotos? ¿Os parecen, los cuadros son bonitos? ¿Los pondréis en vuestro comedor? ¿Os parece artístico? Son interesantes. Los paisajes al menos son bonitos. En la de pollos, digo yo que otra vez en la cocina, ¿no? Sí, es así un poco... La de pollos va más a Tate Modern, quizá, ¿no? Sí, un poco así. ¿Qué creéis que tienen en común las 3 imágenes? Te ha dicho las simetrías. Berta. Yo creo que va por ahí. El tema
¿no? ¿Qué Esto de componer algo de cosas que normalmente no lo componen. Pues la respuesta es que las 3 son fotos o imágenes creadas por ordenadores. ¡Oh! Ordenadores a los que les das un algoritmo para crear arte y ellos crean esas imágenes, incluso las fotografías. Entonces, lo que ha visto Teresa de que las fotos de las personas eran un poco raras es porque si haces zoom no es completamente la foto tan precisa como una foto de verdad. Entonces, ¿por qué traigo esos temas? Lo traigo porque si nuestra entrevistadora de hoy nos va a hablar del arte del pasado, yo os traigo el arte del futuro. Bueno. Y os voy a hacer una pregunta. Sabiendo que esto lo han hecho ordenadores, ¿lo consideráis arte? ¿Sí o no? Pues Yo sí. Sí. Claro, yo supongo que depende cómo quieras definir el arte, ¿no? Pero sí, yo diría que sí también. Yo estoy de acuerdo con Berta. No tengo mini puntos porque no creo que haya una respuesta correcta a esta pregunta, pero esto es lo que discute Aaron Hertzman en un artículo publicado el mes pasado en la revista Arts, que es una revista peer-reviewed de arte e investigación. Y en ese artículo discute sobre la historia del arte y el papel que la tecnología juega en ella. Un ejemplo, por ejemplo, muy interesante es la fotografía. Y es que no se consideraba inicialmente la fotografía una forma de arte, sino simplemente una forma de tecnología. De hecho, los pintores estaban súper cabreados porque no estaba quitando el trabajo en parte y no era arte. Y en cambio, hoy en día nadie diría que la fotografía no es arte. Entonces, en el caso de las imágenes que os he enseñado, están hechas todas con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es algo muy complejo, pero voy a describirlo con 2 frases muy sencillas que probablemente sean erróneas de lo sencillas que son. Entonces, lo que consiste en la inteligencia artificial es crear un programa que tiene como objetivo optimizar un proceso. Y para ello, esos programas tienen muchos grados de libertad. De manera que el programa puede mover muchos parámetros para optimizar este proceso. Y para fitear esos parámetros, para fijar qué parámetros son los adecuados, les pones muchos datos de muestra. Es un proceso que se llama entrenamiento. Y tras este entrenamiento, encuentra qué parámetros son los óptimos y de esta manera puede encontrar la manera óptima de realizar un proceso. Por ejemplo, la primera imagen que os he enseñado, la de los dinosaurios veganos, dinosaurios hechos con frutas, ha sido creada por Chris Rodley, que también podemos luego en Twitter poner un link a su cuenta de Twitter, que hace cosas muy guays. Y es una técnica llamada Style Transfer, que significa en coger un cuadro de gente famosa y transformarlo en otras fotografías que le pases de otro tema diferente. En este caso, por ejemplo, el programa aprende de si lo está haciendo bien o no, por ejemplo, con los me gustas que les das en el Facebook cuando te dice te pintamos tu foto como Van Gogh. Pues la gente que le da me gusta, sabemos que funciona, cogemos esos parámetros y son los adecuados. Como arte de masas. Claro, entonces, ¿esto es arte o no? Y aquí, el ordenador ha creado arte, ¿sí o no? Podemos decir que quizás no, quizás una herramienta en este momento. El artista es Chris Rodley. Sí. Pero aquí viene la segunda imagen que os muestro, que son la de las personas. En este caso, este otro artículo también del mes pasado, que está en Archive, por un grupo de investigadores que trabajan en la compañía Nvidia Tarjetas Gráficas, y usan un nuevo sistema de inteligencia artificial que se llama Generative Adversarial Networks, redes generativas adversarias, donde se usan 2 programas de inteligencia artificial. El primer programa, que es como el que he explicado antes, es el que crea las imágenes, crea el arte. Y el segundo programa tiene como objetivo distinguir si el primero ha hecho bien o no. De manera que hay como una competición entre los 2 programas. Uno que quiere demostrar si la imagen del primero es real o no, y el primero quiere engañar al segundo. Y van aprendiendo de ellos de cómo engañarse y cómo dejar de engañarse. En el caso de las imágenes estas, son las imágenes de famosos las imágenes de modelos que ha hecho Teresa, vienen de una imagen de base de datos de gente famosa. Y lo que le pedía al primer programa es que cree otras imágenes de gente famosa en esa base de datos. Y lo que se pide al segundo es que encuentre qué imagen ha creado el primer programa. Si, por ejemplo, tú cogieras ojos y bocas de la base de datos, sería muy fácil identificar, pues he cogido la boca de George Clooney y los ojos de Scarlett Johansson, quedaría un poco raro. Pero como juegan a intentar engañarse mutuamente, creas esta dinámica de aprendizaje. Y claro, esta dinámica de aprendizaje también se parece mucho a cómo funciona el arte con personas, si lo pensáis. Al final, nosotros somos artistas que creamos arte con lo que conocemos de nuestro alrededor y tenemos un jurado que puede ser críticos de arte o la sociedad en sí misma,
que nos dirá si les gusta o no, y las que les guste son las que seguiremos copiando en el futuro. O sea que es un poco el mismo tipo de aprendizaje. Pues todo esto lo discute Aaron Hertzman. Antes de que se me olvide, la tercera imagen que os he enseñado es con el mismo algoritmo de redes adversarias, pero para crear arte en este caso. Y creas imágenes que pueden ser consideradas nuevas, que no se han visto antes, como con estilos pollo, diferentes, como como el pollo humano. Pollo humano, que El no pollo eran dos desnudo. mujeres, se decía la máquina eran dos mujeres, es lo que como lo definió el ordenador. Hombre, Entonces las imágenes crean arte, son artistas, son instrumentos. En el artículo, Aaron Hertzman deja claro que a pesar de que queramos humanizar el proceso de aprendizaje de inteligencia artificial como si las máquinas tuvieran conciencia, aún no sabemos lo que significa la conciencia y, por lo tanto, qué significaría impersonarla en un programa. Y además subraya que el arte es claramente una actividad de interacción social y, por lo tanto, dejaría llamarse arte si no hay personas involucradas en este proceso. Así que, si pensamos que los ordenadores pueden crear arte o no, está claro que esas piezas de arte lo son y que la tecnología juega un papel muy importante no solo en el pasado, como nuestra entrevistadora nos va a explicar hoy, sino también en el futuro. Está guay. Yo estaba pensando, no tengo mucha idea yo de arte y de teoría del arte, para nada. Pero lo que estaba pensando es que sí que es verdad que si pensamos en el arte más actual, una parte que... Voy a saludar a mi hermana Paloma, historiadora del arte, que me da un poco la brasa con este tipo de temas. Hola, Paloma. y espero que oiga el programa. Sí, espero por lo menos que lo oigas, Palo. En realidad ella muchas veces cuando se refiere a ver algo en plan arte abstracto que es difícil de comprender, ella también muchísimas veces enfatiza el proceso de generación de ese arte, ¿no? Ella muchas veces sí que dice que no solo es la obra final, sino el proceso creativo. Entonces ahí yo sí que creo que a lo mejor es verdad que asumir o pensar que el proceso creativo de un ser humano y de una máquina a través de inteligencia artificial es parecido, eso yo no sé si es un poco ya quizás excesivo. No lo sé. Al final lo importante de las obras abstractas, como dices, es el contexto social en que se crean, por qué se crean de esa manera y la historia del autor detrás de esa obra. Y todo eso se perdería si solo es una máquina. Pero lo que sí que gana es la persona que ha creado esa máquina para crear ese arte. Y eso siempre estará ahí. sí, pero luego, no sé, claro, es que la pregunta de qué es arte es tan complicada y no sé, por ejemplo, nosotros que somos científicos en el trabajo que hacemos, muchas veces, por ejemplo, trabajamos con embriones, ves un embrión y dices, esto es arte. No lo es, no lo ha hecho nadie. Pero ¿qué significa? Y las imágenes, exacto, las imágenes que sacas en biología, por ejemplo, el proceso no es un proceso creativo, porque es un proceso, o sí lo es, pero no en el mismo sentido que lo es crear una obra de arte, porque el objetivo es diferente. Pero aún así, muchas veces es arte, y de hecho se utilizan muchas imágenes de la ciencia, luego se acaban exponiendo y se acaban. Entonces, esto de si para ser arte tiene que haber una intención detrás, yo no lo tengo. No lo sé. Me parece que está más desde mi ignorancia, me da la sensación de que está más en el receptor que en el que lo da el arte. Y si es así, la inteligencia artificial nos puede dar mucho de arte. Ya nos está dando. También cosas que igual no son mucho arte, pero sí que son útiles. Pues subiremos todos los artículos también a Twitter porque todos son open access. Se puede acceder tanto si tienes una universidad como si vives en un pueblo apartado en Murcia. Perfecto. Por ejemplo, sí, con respecto a la gente de Murcia. Que también os llegan los papers porque os llega a internet. Exacto, nos llega a internet, que es suficiente. Y Twitter. Pues muchas gracias, chicos. Ahora vamos a preguntarle a Blanca Ochoa, a ver ella cómo define la importancia del arte y el ser humano. Y nos vemos después en la tercera parte del programa. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya estamos aquí con la segunda parte de En Fase Experimental y hoy tenemos muchísimas ganas de hablar con nuestra entrevistada, Blanca Ochoa Fraile, porque nos va a hablar sobre arte rupestre, que es algo que, bueno, pues que es un tema que todavía al que no nos habíamos dirigido o que no nos habíamos aproximado en Fase Experimental. Un poquito sobre la biografía de Blanca. Pues Blanca Ochoa Fraile es doctora en arte rupestre paleolítico desde 2016 por la Universidad del País Vasco. Ella ahora mismito realmente lo que está es haciendo, está
a medio camino entre la Universidad de País Vasco y la Universidad de Daramakí. Y hoy, nada, pues vamos a hablar con ella para hablar de su trabajo en la datación de pinturas rupestres y sobre las estructuras sociales y las interacciones en el Paleolítico. Hola, Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues bueno, así para empezar ya fuertes, ¿qué época es esto del arte rupestre? ¿Qué es el arte rupestre? El arte rupestre empieza, bueno, si tenemos en cuenta los últimos datos, hace 65.000 años. Hasta hace prácticamente 2 meses se pensaba que el arte paleolítico no empezaba hasta hace 45.000 años. Y el Paleolítico termina hace 11.000 años y es cuando se produce una ruptura y se produce un cambio y lo que conocemos como arte paleolítico cambia, desaparece y se producen cambios cambios probablemente sociales, económicos, que llevan a la creación de un nuevo estilo y un tipo de arte. ¿Y dónde podemos ver este arte rupestre? Aparece en toda Europa Occidental, aparece en todo el mundo. Yo soy experta en el que aparece en Europa Occidental. Y la zona donde más es acumulación de sitios es la cornisa cantábrica en España, aunque hay en toda la península ibérica, y el sur de Francia. En los Pirineos es también donde hay más acumulación. Y hay más acumulación, ¿por qué? Está dentro, bueno, si nos imaginamos Altamira, ¿no?, que es como la más representativa, supongo, para todos, es una cueva, entonces ¿normalmente está en cuevas o...? Sí, normalmente está en cuevas, aunque también aparece al aire libre, pero todavía no se ha encontrado mucho. Al aire libre se encontró a principios de los años 90 en la zona de la frontera con España y Portugal. Hay 2 sitios que se llaman Siega Verde y Fozcoa, y aparecen al aire libre. Hasta la fecha no se conocía arte paleolítico en el exterior y probablemente se deba más a un tema de conservación que al hecho de que no lo trazasen, porque probablemente harían arte paleolítico en cosas que no han llegado al día de hoy. Entonces supongo que entonces el arte paleolítico no es solo pinturas rupestres. No, tenemos arte paleolítico, el más conocido son pinturas rupestres, pero tenemos también arte mueble que aparece en las excavaciones y también nos sirve un poco de referencia a la hora de datar esas representaciones, porque si aparecen en una estratigrafía nos resulta más fácil y podemos ver si se parece el motivo, cómo podemos encajar algo que se ha hecho en arte parietal dentro de la escala cronológica. Y bueno, pues ya nos hablabas un poco de datación, entonces, ¿cómo se data? Que ese es un poco lo que nos estabas contando. Bueno, inicialmente cuando se descubrió el arte paleolítico, que fue en Altamira, no existían muchos argumentos, no se había encontrado prácticamente nada de arte mueble y lo que hicieron fue utilizar los métodos que se utilizan tradicionalmente en historia del arte. Es decir, que se planteó que había una evolución desde lo más sencillo hacia lo más naturalista y entonces los estudiosos del arte paleolítico lo que hicieron fue ordenar y decir cuando un motivo parecía más simple, más sencillo o que estaba peor ejecutado, era más antiguo y sin embargo algo que parecía más naturalista, que estaba mejor trazado, hecho con mejores técnicas, lo asoció a momentos más avanzados. Cuando se fue conociendo mejor el arte paleolítico, se fue encontrando restos en excavaciones. La verdad es que estos primeros investigadores no estaban tan equivocados, pero poco a poco se fue reforzando con el arte mueble y la comparación estilística, se fue reforzando una escala cronológica que a día de hoy la verdad es que tenemos bastante claro cómo era en época magdaleniense, que va desde en torno al 18.000 hasta hace 10.000, 11.000 años, porque hay una explosión de arte mueble, o sea, aparece muchísimo arte mueble en las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, en el periodo anterior apenas aparecen restos de arte mueble en excavaciones, por lo tanto no tenemos muy claro cómo se produce esa evolución. Y hoy en día tenemos métodos más modernos como es el radiocarbono
y las series de uranio. Ahora mismo son métodos que se llevan conociendo desde hace décadas, pero la verdad es que la aplicación al arte parietal es relativamente reciente. El radiocarbono solo se empezó a utilizar hace casi 30 años para el arte paleolítico. Y lo que se hace es coger una pequeña muestra de las figuras que están hechas con carbón. Que la verdad es que el problema es que no son muchas. Entonces, y además tienen la tendencia de que ocurre lo mismo que con el magdaleniense y el arte mueble. Las figuras negras parece ser que tienden a ser más modernas que las rojas. Entonces, teníamos ahí un vacío, que tenemos el magdaleniense muy bien conocido, y la época que yo llamo el premagdaleniense, lo más antiguo de 18.000 años, no conocemos muy bien cómo se produjo la evolución, y aquí es donde entra el método de series de uranio, que lo que se data en realidad no es la pintura y por lo tanto no se data el momento de ejecución, sino que se data la calcita, que es lo que todos conocemos como las estalactitas y las estalagmitas, que también crece en las paredes de las cuevas y es como una especie de mancha blanca, que es, para que os hagáis una idea, que aparece sobre las pinturas. Por lo tanto, se coge una muestra sobre las pinturas, o sea que sería posterior. Eso es, tienes que tener muy clara la relación que hay entre la pintura y la calcita, porque puedes hacer dos cosas. Puedes datar la capa que hay por debajo o la capa que hay por encima. Entonces, tienes que tener muy clara esa relación, porque si no tienes clara la relación, esa datación no te está diciendo nada, porque estás datando la calcita, no estás datando la pintura en sí. Entonces, es un elemento que hay que tener muy claro y que es uno de los elementos de crítica de la datación. Sin embargo, si está bien documentado, no tendría por qué ser un problema. Entonces se coge una muestra de esa calcita y se data y se obtiene una fecha que, dependiendo de por dónde esté, si está por debajo o está por encima, te dice si está por encima, te dice que la figura es más antigua que esa fecha que obtienes, y si está por debajo, te dice que la pintura es más moderna que esa fecha. Entonces, bueno, hay veces que tienes la suerte de que puedes hacer un sándwich y puedes datarlo de abajo y lo de encima, pero la mayor parte de veces solo se puede datar algo que ha crecido por encima, porque la relación con lo de debajo no está clara. Y bueno, la verdad es que con las últimas dataciones que han salido, es un método que está siendo muy controvertido en la investigación. ¿Sí? Sí. Hay este artículo que se dató, que se han datado unas figuras. Se cogieron muestras de 3 cuevas, la Cueva del Castillo, Ardales y Maltravieso, y son fundamentalmente figuras rojas. La intención era ver cómo evoluciona el arte paleolítico en fases más antiguas. Y en este caso pues han salido unas dataciones muy muy antiguas. Para la de la Cueva del Castillo se obtuvo una datación de 65.000 años, que indicaría que esas figuras, perdón, no son figuras, esas pinturas. Las pinturas rojas, porque una es una mano, otra es una puntuación, las llevaron a cabo neandertales. Y entonces está siendo un tema muy controvertido, porque los investigadores no creen que esto pueda ser una realidad. Antes de que entremos en eso, quería preguntarte sobre la datación. ¿Se puede estimar el error de esa medida? O sea, tú dices 65.000 años más menos 2 años, o más menos 10.000 años, o más o menos... Sí, utilizamos más menos, que suele estar representado tanto en carbono 14 como en series de uranio. Tienes una desviación típica, porque no es algo fijo, es un número estadístico. Tú haces una medición, es química, haces una medición y no obtienes unos datos seguros. Para radiocarbono, lo que utilizamos normalmente es un rango de fechas, utilizando 2 sigma, es decir, tenemos un 95% de confianza de que eso que hayamos datado está dentro de ese rango.
Sin embargo, para series de uranio seguimos utilizando también ese más menos, esa desviación típica, pero como lo que nos da es una fecha más antigua, una fecha más moderna, utilizamos una única fecha porque utilizamos el rango menor o mayor de esa datación. Y por eso se suele solo decir un número, mientras que cuando hablamos de radiocarbono utilizamos un rango. Comprendo. Y entonces ahora los neandertales pintores. Entonces, en el campo es controvertido pensar que los neandertales podían, de hecho, haber pintado. Sí. Bueno, yo creo que es lo mismo que cuando Marcelino Sáenz de Sautuola presentó Altamira a la comunidad científica, que todo el mundo decía que los hombres magdalenienses, los hombres antiguos, no tenían las capacidades que tenemos nosotros ahora. Nosotros hemos evolucionado y pensaban que el Homo sapiens había evolucionado y que esa evolución se había producido después del Paleolítico Superior. Entonces él llegó con la cuadra de Altamira, que es una de las capillas sistinas del arte paleolítico. Tuvo la mala suerte de encontrarse con la capilla sistina del arte paleolítico. Igual si se hubiese encontrado con algo menos interesante se lo habrían creído, pero es una historia similar. Todos los científicos piensan que los neandertales no podían tener capacidades simbólicas. Sin embargo, a mí la idea no me parece tan descabellada, porque los motivos que se han datado son en todos los casos no figurativos, es decir, son manchas rojas, una mano en negativo, que es muy interesante porque siempre se había considerado uno de los motivos más antiguos representados. Y además aparece en todas las culturas del mundo. Aparece tanto en Australia como en Sudáfrica, en América del Sur. Aparecen manos representadas de esta manera. Entonces, a mí no me parece tan descabellado, porque se han encontrado también en excavaciones pequeñas muestras de que de este tipo de comportamientos se utilizaban, hacían rayas en huesos. Entonces, no es que sea algo tan descabellado desde mi punto de vista, y sin embargo la comunidad científica todavía considera que los neandertales no tenían capacidad simbólica. Entonces, relacionándolo un poco con qué nos dice el arte rupestre sobre las estructuras sociales del Paleolítico, supongo que la pregunta es, ¿cambia mucho cómo funcionarían estas estructuras sociales si pensáramos que los neandertales también tienen comportamientos simbólicos? ¿Y qué quiere decir eso supongo que en el concepto de la humanidad antigua, ¿no?, de todos estos homínidos, que los neandertales existieran en ese momento y tuvieran probablemente las mismas capacidades que tiene un Homo sapiens? ¿Cambia mucho cómo podríamos entender nosotros qué es el Paleolítico y cómo funcionaban las estructuras sociales? Yo creo que no, que es un dato interesante a tener acerca de los neandertales, pero sin embargo ya conocíamos muy bien los comportamientos neandertales. Se han excavado muchos yacimientos y tenían una industria lítica muy avanzada, por lo tanto no es algo tan increíble, y que poco a poco, pues hace 20 años, todo el mundo, la imagen que tenía de un neandertal pues era el típico troglodita arrastrando a una mujer del pelo, y hoy en día se le ha humanizado mucho y se lleva desde hace 10 años humanizándole. Y de hecho, por ejemplo, si visitas el Museo de Neandertal en Alemania, tienen a una figura de un neandertal vestido con un traje, con un periódico, y si te lo encuentras por el metro no le podrías distinguir de una persona normal. Tiene unos rasgos más embrutecidos que los que tenemos nosotros, pero en realidad eran seres humanos y probablemente tuviesen la capacidad de hablar, aunque no está demostrado, y tendrían unos mecanismos sociales relativamente avanzados, por lo que podemos ver en el registro arqueológico. Y un poco la pregunta general que igual te tendría que haber hecho antes. Es eso, ¿qué sabemos, ¿no?, sobre las estructuras sociales y cómo lo aprendes a partir del arte rupestre?
Ujú. Bueno, el registro arqueológico en este sentido es un poco limitado, entonces tenemos que hacer un poco piruetas para intentar averiguar cómo vivían los seres humanos en el Paleolítico Superior. Yo soy sobre todo experta en Paleolítico Superior y tampoco puedo dar muchos datos. Paleolítico Medio, que es cuando vivían los neandertales, pero bueno, tenemos los restos de la industria que nos quedan de ellos y que sabemos qué es lo que comían, cómo vivían, movilidad gracias a estudios, por ejemplo, de industria lítica, y hoy en día podemos utilizar el arte paleolítico para eso también. Si utilizamos el estilo, podemos ver que existen conexiones entre diferentes áreas. Durante el premagdaleniense, que lo que digo es el periodo que va entre 45.000 y 20.000, 18.000, observamos que se da un arte muy típico de la zona cantábrica y que no aparece en el sur de Francia, y por lo tanto esto nos indicaría que había una comunicación bastante importante entre esas comunidades y sin embargo que no se comunicaban tan frecuentemente con los que vivían al sur de Francia. Por otro lado, la industria lítica sí se parece mucho en toda Europa occidental, por lo que sí que tenían conexiones, pero a lo mejor no tenían conexiones culturales. Y sin embargo, luego en el magdaleniense se produce un cambio muy importante en el arte rupestre y observamos que de Francia viene un estilo que pobla toda la cornisa cantábrica. Por lo tanto, podemos utilizar el arte rupestre paleolítico igual que utilizamos otros proxies, como puede ser la industria lítica, para analizar la sociedad paleolítica. Y ya que nos estás hablando un poco, bueno, sobre todo de más una investigación un poco más centrada en lo que tú haces, uh-huh. Claro, te he presentado diciendo que estás en el País Vasco, pero también estás en Durham, entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que haces en el País Vasco? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que sacas de allí, de aquí? ¿Cómo funciona? Uh-huh. Bueno, en el País Vasco ahora mismo estoy en un equipo de investigación en el que me dedico al tema de las dataciones, pero también formo parte de un equipo en el que se está haciendo unas prospecciones en Guipúzcoa y se están encontrando nuevas cuevas. En el País Vasco se conocían muy poquitas cuevas hasta hace apenas 10 años y ahora mismo pues estamos prospectando cuevas que ya se conocían y cuevas que todavía no se conocían y se están encontrando nuevas en cuevas con arte parietal, y entonces estamos empezando el estudio de algunas de ellas. Y luego además pues trabajo con Marcos García Díez, que fue mi director de tesis, y con Paul Petit, que son dos de los que publicaron este artículo de las dataciones neandertales, dos miembros del equipo. Y en Durham estoy trabajando con Paul, que me está enseñando cómo funcionan los métodos de datación, porque os los he simplificado mucho, pero tienen mucha más enjundia. Entonces estoy intentando entender cómo funcionan los métodos de datación para hacer un plan y ver qué es lo que se necesita datar para proyectos futuros, es decir, ver las dataciones que tenemos, cómo son de fiables, cuáles habría que descartar o no, y en el futuro ver cuál es la estrategia para muestrear en nuevas cuevas. Genial. Y esto es un poco una pregunta totalmente cambiando de tema, supongo, que es que, bueno, no sé si es muy común saberlo o no, pero existen pinturas rupestres en partes del mundo que tienen tan poquito como 100 años, ¿no? Entonces, parece ser que esto es una tradición que ha existido desde hace tanto como desde cuando la humanidad surgió hasta hace, pues eso, relativamente poco tiempo. Entonces yo quería preguntarte si realmente este tipo de pinturas, que son mucho más recientes, os sirven para entender algo de las pinturas antiguas rupestres, si son iguales, si son muy diferentes. Sí, efectivamente, tenemos el arte surge en varios puntos. Originalmente se pensaba que Europa había sido el punto original, pero poco a poco estamos viendo por investigaciones que se están haciendo que aparece más o menos en diferentes puntos del mundo a la vez.
torno a hace 40.000 años. Ya veremos cómo avanza la ciencia en los próximos años. ¿Crees que va a ser antes que 40.000 años? De momento, fuera de Europa, solo tenemos de hace 40.000 años en el sur asiático. Tenemos también pruebas en Australia, sorprendentemente, y en zonas como América. En América aparece un poco más tarde, porque la población se produce un poco más tarde, pero aparece, como se trata de poblaciones de cazadores-recolectores, desarrollan casi todas este tipo de arte rupestre. Entonces, originalmente, es decir, en los años 70 se utilizó la etnografía para hacer comparaciones y se desarrollaron una serie de teorías en base a los paralelos etnográficos. Se desarrollaron teorías de explicación del arte paleolítico. Hoy en día la mayor parte de investigadores descartamos que se pueda, bueno, digo la mayoría, pero bueno, voy a decir, yo por ejemplo descarto que se pueda conocer el significado que tenían las representaciones paleolíticas, y creo que nos pueden acercar al conocimiento de la sociedad. Pero sí que es muy interesante el estudio etnográfico, porque nos permite acercarnos a cómo vivían estas poblaciones, y entonces nos permiten hacernos las preguntas adecuadas a la hora de acercarnos al registro arqueológico. Hoy en día se están estudiando poblaciones pues en Sudáfrica, en Australia, que nos permiten pues eso, conocer un poco más cómo vivían estas poblaciones. O sea, que sociedad sí, interpretación no. Esa Eso es la respuesta. Y... Sí, es una pregunta un poco complicada y tenemos que intentar hacer caso de los datos arqueológicos y no extrapolar mucho, porque estas sociedades han estado influenciadas en los últimos años por la gente que las ha colonizado. Uh-huh. Entonces existen diferencias, y además existen diferencias climáticas, de modos de vida, que hacen que estas comparaciones pues sean un poco complicadas y no tienes la certeza de que lo que vayas a interpretar sea una realidad. Sí, además supongo que estaba pensando ahora mismo que, claro, vuestro experimento ideal realmente es tener una máquina del tiempo. Sí. Que parece un poco complicado. Si algún científico le inventa un día de estos. Sí, no estaría mal. Estar ahí en los momentos clave de la evolución, en fin. Y ya para cerrar esta entrevista, un bloque de preguntas que te queríamos hacer sobre la conservación. Entonces, el pasado simposio de la CERU, que fue en Glasgow el 1 y 2 de junio, hicisteis una mesa redonda donde debatíais si Altamira debería reabrirse para los turistas o no. Pero antes de que me cuentes un poco qué se discutió y a qué se llegó y cuál es tu opinión, quería preguntarte también, en cuanto a la conservación, realmente estas pinturas... ¿cuál es el agente erosivo más dañino? ¿Y se puede hacer algo, además de tener en cuenta que los turistas las visiten o no, para conservarlas? Uh-huh. Las pinturas rupestres nos han llegado hoy en día porque, como te he dicho antes, la mayor parte de ellas están en cuevas. ¿Qué ventaja tiene la cueva frente a otros ambientes? Pues que se mantienen, son muy estables climáticamente, y entonces se mantienen en unas condiciones que han permitido que se conserven las pinturas. Probablemente nos haya llegado una fracción muy pequeña de lo que existía. Porque probablemente pues dentro de las cuevas se produjesen acciones erosivas que se hayan llevado las pinturas, pero hemos tenido la suerte de que en estas cuevas se han mantenido las condiciones probablemente en el momento que se hicieron y se han mantenido allí, incluso en algunas se han fosilizado, que se ve que es el pigmento lo absorbe la pared y se han mantenido ahí. Entonces, las condiciones, la importancia de la conservación es mantener las condiciones. Lo más importante es mantener la temperatura, los niveles de CO2 y la humedad. Entonces, el problema es que cuando la gente visita las cuevas, tú cuando entras, tu temperatura corporal anda en torno a los 36-37 grados, y además cuando entras produces CO2 y estás al respirar expulsas aire caliente.
y al entrar mucha gente cambian estos rasgos climáticos de la cueva y se empiezan a degradar. La humedad, sobre todo, el problema es que se condensa en las paredes y puede hacer que se lleven las pinturas. Entonces hay que tenerlo muy controlado para que el número de personas que entre a una cueva no provoque estos cambios. Y es algo que hemos aprendido a base de error. Es decir, es lo que ocurrió en Altamira, que en un momento determinado, en 1975, en un solo año entraron 175.000 personas a la cueva, lo que en algunos días en verano sería en torno a 1.000-1.500 personas, en los días con más gente, y generaron un cambio ambiental en la cueva que estaba degradando las pinturas. Entonces, dicho esto, suena un poco peligroso visitar Altamira. Entonces, en realidad no es la única cueva de arte rupestre que existe. Entonces, en general, tú lo que propones es cerrar todas las cuevas, solo Altamira. ¿Cómo te imaginas, ¿no?, que esto podría ser funcional? Para nada creo que cerrar las cuevas sea la solución. Yo creo que las cuevas son de todos, es patrimonio de todos. Y creo que cuanto más se conozca de ello y más se tenga conciencia de que tenemos que conservarlo por la importancia que tiene, todo lo que comentaba antes nos permite reconstruir cómo eran las sociedades, cómo llegamos hasta donde hemos llegado. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que conocer, tiene que saber. Altamira es un caso muy particular y la verdad es que es una pena que no se pueda visitar, pero creo que también tenemos un poco el deber de mantener ese patrimonio que es nuestro, pero también es de las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que abrir las cuevas, pero con responsabilidad. Es decir, hay que saber gestionarlas y saber cuándo poner el límite. Actualmente Altamira no está cerrada. Hay un grupo los viernes de 5 personas más un guía que pueden visitar la cueva y el procedimiento es por sorteos, un procedimiento un poco absurdo, la verdad. Pero la gente que visita el museo de 9:30 a 10:30 los viernes entran dentro de ese sorteo y a las 10:30 se anuncian 5 nombres que pueden entrar en la cueva vestidos con monos, unas botas unas catiuscas y mascarillas y todo muy espacial. Pero bueno, pues hay gente que puede disfrutar de la cueva todavía a pesar de todo lo que ha pasado. Puede disfrutar de la cueva y la neocueva actualmente es una reproducción muy muy buena. Lo que pasa es que hay gente que no tiene la sensación de autenticidad y no tienes la sensación de que estás en una cueva porque se trata de un museo. Pero en Cantabria hay otras 7 cuevas visitables actualmente y en Asturias hay otras 7. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene oportunidad de ver y acercarse al arte paleolítico y algunas están muy muy cerca de Altamira, están solo a 20 minutos en coche y son muy accesibles. Bueno, sí, yo las recomiendo todas, muy bonitas. Y en ese tema, en otros países, ¿se está optando por lo mismo que se está optando con Altamira y otras cuevas de Cantabria y Asturias? ¿O cómo son las políticas en otros países? Por ejemplo, en Francia, que es el otro caso que yo conozco más de conservación, tuvieron un problema muy similar al de Altamira con la cueva de Lascaux. Entonces, Francia está tendiendo a ser muy cautelar a la hora de abrir cuevas. La cueva de Lascaux, al igual que Altamira, cuenta con no solo una, sino 2 reproducciones. En los años 70, cuando empezaron ya los primeros problemas de conservación, se hizo la primera reproducción, es la primera que se abrió en el mundo, si no me equivoco. Y esa cueva estaba teniendo problemas, esa reproducción estaba teniendo problemas de conservación. Y el año pasado inauguraron la Lascaux 4, porque hubo otros 3 proyectos de por medio y se inauguró la cueva de Lascaux 4 y hace 2 años, si no me equivoco, se inauguró otra réplica de una cueva muy famosa que se llama Chauvet, que
no se ha decidido no abrir al público. Las razones de esto es que tienen un acceso muy dificultoso, pero también por conservar los restos arqueológicos que se encuentran en superficie de la cueva. Y ese es un problema a la hora de abrir las cuevas. La mayor parte de cuevas que están abiertas hoy en día es porque se prepararon para el turismo en los años 50 y se han mantenido el turismo, pero las cuevas de reciente descubrimiento, la verdad es que prácticamente ninguna se puede visitar, y es por eso, porque se tiene mucha cautela a la hora de remover tierras y tal para evitar perder datos arqueológicos. En Francia también hay muchas cuevas visitables en la zona de Dordoña. Habrá 5 o 6 cuevas. En Pirineos, en Ariège, se puede visitar una cueva muy muy importante que se llama Nió y que es espectacular. Y hay otra serie de ellas que también son muy muy interesantes desde el punto de vista. Por lo tanto, la gente que esté interesada en arte paleolítico sí que tiene muy buena oferta para disfrutarlo. Pues muy bien, muchísimas gracias Blanca Ochoa Fraile por concedernos esta entrevista, y esperemos que encuentres nuevos proyectos y nuevas dataciones que nos permitan ver más cuevas en Cantabria y supongo que costa cantábrica en general. Uh-huh. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Y nada, después de la entrevista con Blanca, que nos ha contado todas estas cosas interesantes sobre el arte rupestre y las sociedades prehistóricas, volvemos con nuestros contertulios favoritos, Rubén y Berta, a esta tercera parte, que espero que nos cuente más noticias. Y si nos queréis escuchar, estamos en iVoox, en iTunes, en la página web de la CERU, que es sruc.org.uk, y ¿dónde más? Y sobre todo en Twitter y Facebook, que lo estamos petando en Twitter y Facebook. Si veis alguna noticia que os gusta mucho y queréis saber más, los preguntáis en Twitter y Facebook. Si la verdad es que nos hallamos muy poco y queréis comentar cosas que hemos hecho mal, en Twitter y Facebook. Si queréis una noticia nueva, Twitter y Facebook. Si queréis que Teresa me invite a cenar, eso... Twitter y Facebook. No has aprendido nada. Ya lo veremos. Y la otra cosa que quería mencionar es las píldoras de la ciencia. Chicos científicos, si queréis dedicar 5 minutos a explicarle a la gente a qué os dedicáis, os grabáis muy cortito, nos mandáis un email a radio@sruk.org y nosotros nos encargaremos de difundirlo por las redes. Y sin más ni más, si traéis alguna cosilla más, chicos. ¿Berta? Pues yo tengo una, y además esta también va de arqueología, siguiendo un poco con nuestra entrevistada de hoy. Y es sobre la isla de Pascua. Pues la isla de Pascua se encuentra a casi 2.300 kilómetros de la costa de Chile. O sea que es un lugar increíblemente remoto, pero es muy pequeño, son apenas 160 kilómetros cuadrados y no fue habitado por humanos hasta que en el siglo XIII llegaron por primera vez viajeros procedentes de la Polinesia. Y yo lo he buscado en Google Maps y la Polinesia está a unos 4.000 kilómetros de distancia de la isla de Pascua. O sea que imaginaros en el 1200 cómo se llega hasta allá, horrible. En fin, estas gentes, conocidos como los Rapa Nui, han pasado a la historia por construir los famosísimos moais, que son unas figuras enormes de piedra de humanos. ¿Sabéis cuáles son? ¿Sabéis cuáles son? Sí. Unas que tienen las narices así como serias y como de Neandertal un poco. Y de un tamaño descomunal. Enormes, que además siempre están alineadas. Pues estas estatuas han estado siempre rodeadas de misterio y se cree que se erigieron como símbolos de autoridad y de poder, tanto religioso como político, y que además los Rapa Nui pensaban que eran repositorios de espíritus sagrados. Los moai, que están casi siempre colocados dándole la espalda al mar y mirando hacia las poblaciones de los Rapa Nui como para protegerlos. Y los arqueólogos han pasado muchísimo tiempo pensando en el significado y en las motivaciones que llevaron a construir esas estatuas. Pero otra de las preguntas candentes, y una de las que a mí más me interesa, que es un foco activo de muchísima investigación arqueológica en la isla de Pascua y en otros sitios, es cómo pudieron los Rapa Nui trasladar y erguir estas estatuas con la tecnología que tenían entonces, entre 1200 y 1500. O sea, pensad que el moai más alto llegó a medir 10 metros y el que más pesa sobrepasa las 86 toneladas de peso.
es un increíble reto mover una estatua de estas. Y hace poco, en un estudio... No, os voy a contar otra cosa primero. Lo que sí que se sabe de estas estatuas es que eran talladas en la cantera de donde provenía la piedra, que es toba volcánica, seguramente para reducir el peso a transportar, y que luego eran trasladadas a través de caminos bien preparados, utilizando un mecanismo similar al que se utiliza para mover una nevera. ¿Sabéis? Esto de un poquito por aquí y un poquito por allá y un poquito por aquí, pero de 86 toneladas. Entonces... Básicamente como yo vuelvo de Navidad, cuando vuelvo de ver a mis padres, más o menos el mismo... el camino al aeropuerto. Pues entonces, si esto no era suficientemente difícil, ¿no? Esto de coger un trozaco de piedra, tallarlo y moverlo, a veces hasta 50 kilómetros moverlo. Algunos moais llevan sombrero. Y estos sombreros se conocen como pucaos y están hechos de metal y piedra fundidos. Y estos eran obtenidos de una cantera distinta que está a 12 kilómetros de la cantera original, de donde se sacaba la toba volcánica. Y los pesadísimos pucaos llegaban a pesar 13 toneladas y a medir casi 2 metros de diámetro. Y estos eran colocados encima de la cabeza de los moais una vez estos habían sido erguidos. Pero hasta ahora no se sabía cómo conseguían los ingenieros Rapa Nui colocárselos en la cabeza de los moais. Entonces, hace poco, un equipo de antropólogos que trabaja en los Estados Unidos cree haber encontrado la explicación. Y para averiguar el método de transporte de los sombreros y su colocación, lo primero que hicieron los investigadores fue tomar múltiples fotografías muy detalladas de muchos de estos sombreros. Y para hacer esto, hicieron esto para identificar qué atributos eran iguales en todos ellos. Y usaron técnicas de la fotogrametría y formación de imágenes tridimensionales. Entonces recrearon los sombreros con todos sus detalles en el ordenador. Y las únicas características que encontraron que eran iguales eran unas hendiduras en la base que se ajustan a la parte superior de las cabezas de las estatuas. Entonces, esto ya les daba mucha información porque lo que hacía era descartar que los sombreros hubieran sido deslizados sobre las cabezas, ya que al hacerlo, las crestas estas de la piedra en el margen de las hendiduras habrían sido destruidas. Pero por otro lado, investigaciones previas también habían sugerido que las estatuas y los sombreros se unían cuando estaban tumbados y se levantaban como a la vez. Pero restos de estatuas rotas o abandonadas en fracasos de estos de moverlas de un lado para otro y otras pruebas contradecían esta hipótesis e indicaban que los sombreros fueron probablemente colocados cuando las estatuas estaban ya de pie. Entonces, la explicación que nos ofrece este nuevo trabajo es que se construían unas rampas de unos 50 metros desde el suelo hasta la cabeza de los moais. Y luego, para rodar el pucao cuesta arriba hasta la cabeza del moai, se utilizaba una técnica muy similar a la que se usa para enderezar barcos volcados. Lo que se hace es que se fija el punto medio de una cuerda muy larga en la parte superior de la rampa y los dos extremos que cuelgan a lo largo de la rampa se pasan por debajo del sombrero, que ahora está acostado sobre su lado para poder rodar, y por encima de nuevo en dirección a la cabeza, donde unos 10 trabajadores Rapa Nui hubieran tirado de ellos, de los dos extremos, en dirección a la cabeza hasta llegar arriba del todo. Entonces, una vez estaba arriba del todo, el sombrero solo hay que girarlo 90 grados pivotando en el borde y poco a poco depositarlo sobre la cabeza usando unas palancas de madera. ¿Qué os parece? Y a mí me va justo con los muebles de Ikea. Yo estaba pensando lo mismo. La siguiente vez que tenga que hacer mudanza me pienso ir a la isla de Pascua a buscarme ayuda allí. Parece absolutamente increíble el uso. Ya que hablábamos de tecnología antes con lo de la inteligencia artificial, o sea, el uso de la tecnología aquí también para crear arte. Tremendo. ¿Y cómo esta investigación cómo tuvo lugar? O sea, ¿encontraron estas rampas o qué indicios? Lo que suelen hacer, se han encontrado algunos restos de los materiales. Lo que pasa es que nunca es concluyente. Claro, siempre son como teorías más o menos verídicas. Se sabe que habían esas tecnologías, pero luego lo que hacen muchas veces, y lo que hicieron en un estudio anterior, fue, de hecho, recrearlo. Recrearlos. Eso se hace, eso se hace. Demostrar que con tu teoría puedes hacer... que eso era posible, que estaban los ingredientes y que era posible. Entonces se ve que lo han postulado más que haberlo demostrado.
A mí supongo que una de las cosas que más me deja alucinada es pensar el primero, ¿no? En plan, la primera prueba que te tallas ahí tu Moai de tamaño gigante, que lo llevas para allá y que decides, ¿no? Es como la primera vez, el ensayo y el error, Sí. o realmente dices, no, es que primero tenían la tecnología, sabían usarla y luego dicen, bueno, pues ahora si lo podemos hacer en un tamaño pequeñito, ahora ya lo hacemos a lo bruto, ¿no? En plan, ese momento... Ya, supongo que habría un tipo de evolución, ¿no? O hubo quizá una piedra que estaba ahí en borde, la tallaron en forma Muay Thai. Muay Thai no, eso es la lucha. ¿no? Muay Thai. Muay. El Moai. Les gustó mucho y querían más y tuvieron que traerse piedras de otras partes, ¿no? Hombre, debían de ser los Rapa Nui, debían de ser una gente de una valentía extraordinaria, ¿no? Primero meterse en un barquito y cruzar el Pacífico y luego, una vez allí, ponerte a hacer estas estatuas con dos cuerdas. No, me parece impresionante. Que como nota que no sé si lo has dicho o no, que a mí siempre me ha parecido también muy curioso, es que la isla de Pascua, aunque está en mitad de la nada, realmente pertenece a Chile. Forma parte de Chile, que siempre, bueno, a mí me parece cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que está eso, lejos de todo, cerca de nada. Está lejísimos, está lejísimos. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por las noticias, muchísimas gracias por esta temporada, que hoy es el último programa de esta temporada. Encantada de que hayáis participado, por supuesto. Muchísimas gracias a Carlos Bricio, técnico de sonido que nos ayuda en todo lo posible y también por su mímica, que no veis, oyentes, pero que está muy bien. Y nada, pues ahora durante el veranito os vamos a estar haciendo un poco remake de programas anteriores, escucharlos siempre que podáis y nos vemos. Hasta la siguiente, que la ciencia os acompañe. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.